Welcome, Father Teófilo y Father Michael. Queremos compartir hoy, como todas las mañanas, el ágape profundo de la historia de la Iglesia, el gran, como os he dicho alguna vez, pan crujiente de la vida. Qué bonito es comenzar la mañana con un buen desayuno, un buen pan, para coger fuerzas para el camino de la vida, del día. Y creo que la Eucaristía es esto, es coger fuerzas para el caminar de la vida de cada hombre y de cada mujer creyente. En este momento, además, más serio, porque el camino es oscuro. La oscuridad cubre este momento de la historia, en el fango de este pecado de corrupción del hombre de hoy, de la sociedad moderna. Nosotros sabemos que llevamos con nosotros a Cristo, el maná de la inmortalidad, el maná de la fortaleza para estar firmes en las grandes verdades del Evangelio, y además vamos de la mano de esta mujer, de María, nuestra Madre. Esto es lo bello. Y esto es sentirlo y vivirlo en medio de una comunidad que vive la fe, que celebra la Eucaristía con Cristo, no sin Cristo. Y creo que esto es lo que hoy queremos celebrar en esta liturgia, en esta festividad del bueno de San Matías Apóstol. San Matías Apóstol, desconocido tal vez, y desconocido al final también, mártir de la Iglesia. Apóstol, cuando Pedro, en nombre de los demás apóstoles, dice que hay que elegir a uno para que cubra el puesto del bueno de Judas, que había traicionado a Cristo y había sido además el cauce de la muerte de Cristo, la pasión de Cristo, el dolor de Cristo. Y entonces propusieron dos nombres, José, llamado Barsabá, y sobrenombre Justo, y Matías. Y entonces Matías había sido testigo de toda la vida de Cristo. Había comenzado con el bautismo de Juan el Bautista y había seguido toda la trayectoria de Cristo, su vida, sus milagros, su pasión, su muerte y además su resurrección. Había sido un testigo, un discípulo testigo. Se habla de que San Matías era uno de los 72 que envió el Señor a predicar. Y entonces oran al Espíritu Santo para que el Espíritu les ilumine y sepa elegir a quien debe. Es la oración más bella. Señor, tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de Judas. Aquí vemos la fuerza del Espíritu Santo. Oran al Espíritu Santo para que el Espíritu les ilumine y sepan acertar, escoger entre estos dos, Barsabá, llamado José el Justo, o Matías. Y entonces, en una oración profunda, en una aclamación interior y exterior, eligen a Matías para constituir el grupo apostólico de los 12. Sabemos que en el Antiguo Testamento eran 12 las tribus de Israel, de acuerdo a los 12 nombres de los hijos del patriarca Jacob. Y como en el Nuevo Testamento hay también 12 apóstoles, pero estos no son nacidos de carne ni de sangre, sino son nacidos precisamente del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que les transforma el día de Pentecostés y rompe en ellos el miedo, las dudas, como aquellos discípulos de Maús, la torpeza, para saber que solamente en el grupo de aquellos, en el cenáculo, van a recibir el espaldarazo
del Espíritu Santo que les va a guiar para ser testigos de la gran verdad de la vida, que Cristo ha muerto pero ha resucitado, que Cristo vive, el carisma de la Iglesia. Y hoy queremos compartir con la historia de este San Matías, diríamos, la historia de toda la Iglesia. Corremos ahí un riesgo de que la Iglesia, os dije antes en el Rosario, cada grupo monta su tinglá, monta un Dios, una Virgen. No, hermanos, es la Iglesia de Pentecostés, es la Iglesia de Cristo. Y os dije ayer, yo creo, si no mal recuerdo, que el Espíritu Santo le tenemos olvidado. Y es el Espíritu el que guía a la Iglesia. Por eso hoy día surgen tantos cismas, tantos dimes y diretes en la institución de la Iglesia y en los pastores de la Iglesia. Por ese motivo, el segundo mensaje de la Virgen, estos y estos y estos cardenales, obispos, sacerdotes van por mal camino. Y el mal camino no es el dinero. El mal camino no es tampoco, tal vez, la sexualidad. No. El mal camino es que no han asumido su elección. Y el mal camino es que no han sentido la fuerza del Espíritu y creen ellos que tienen al Espíritu metido en una jaula personal para hacer realmente una iglesia. Unas monjas, estos y los otros. Vivimos un riesgo tremendo en la iglesia. Cuando mires alguna vez que se te pone el teléfono móvil, algún YouTube, etcétera, de esto que te hablan de un cardenal que habla contra el Papa, que habla contra otro. Estamos como peor que los políticos a veces, que están siempre como en un concurso de tenis. No, hermanos. Esta liturgia de hoy, de San Matías, nos tiene que garantizar cómo el Espíritu elige, cómo el Espíritu tiene que ser el que guía a la Iglesia. Como el día de Pentecostés tambalearon aquellas paredes, salieron como borrachos, claro está, el don de lenguas, llenos del Espíritu Santo, para testimoniar el Evangelio de Jesús, que Cristo vive y que Cristo ha resucitado para nosotros, ha muerto por nosotros y ha resucitado también por nosotros. Y está, como decimos en el credo, sentado a la derecha del Padre, que celebramos el domingo, el día de la Ascensión. Creo que hoy, a la luz de ese texto, tenemos que fomentar todo este sentido de la Iglesia. Me habían comentado, yo creo que ayer, que dentro de poco va a haber una misa en Medjugorje con 500 sacerdotes. No irá cada uno con su estola y yo hago mi misa en un rincón. Le decía al padre Teófilo, los idiomas que él habla más que yo, claro. Y le dije, el idioma común es la fe. Y si ese nos falla, se acabó. Y 500 sacerdotes concelebrando y 8 obispos. Todo esto nos indica que la Iglesia tiene que ser una comunidad. No tienen que ser negocios de unos y de otros, capillismos de estos y de los otros, porque de los capillismos brota el cisma de la Iglesia. Los cismas, como pasa, tal vez, en estos lugares propicios para los capillismos cismáticos, y la pobre señora es la que paga la culpa a la Virgen. Y eso no es así. Por eso hoy pueden resonar en nosotros las palabras que Jesús misteriosamente, aquel viandante, les dijo a aquellos discípulos: que torpes y necios sois. Y que torpes y necios somos para entender que sin el Espíritu Santo no podemos caminar en iglesia. Esto es así. Y el Papa y el Obispo y el sacerdote, quien sea este, el otro, yo, si no estamos elegidos
por el Señor e iluminados por el Espíritu Santo, estamos fuera de control. Pues que hoy nosotros, a la luz de este gran texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos Pedro en nombre de todos reunidos, eligen, oran al Espíritu Santo para ver a quién tienen que elegir. Y después Matías, sabemos que fue un testigo de la fe, que murió mártir, pero Matías pasó inadvertido tal vez, apareció inadvertido, testigo de Cristo por el Bautista, testigo de la vida de Cristo y testigo también, como os he dicho, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y como es testigo, es apóstol del Evangelio de Jesús, de Cristo el Señor, pero siempre cubriéndole la sombra del Espíritu para que no se equivoque. Y después hemos leído el Evangelio. Cuando el Señor en el Evangelio nos dice: no me habéis elegido vosotros a mí, yo os he elegido. Porque muchas veces yo voy a ser el obispo, yo voy a ser esto, voy a ser lo otro, y tengo derecho a esto, yo tengo derecho a comulgar, aunque esté viviendo irregularmente. En la Iglesia no hay derechos, hay solamente elección, solamente la elección. Yo os he elegido, y Cristo nos ha elegido para ser creyentes de la palabra, para ser creyentes reunidos en su nombre y para ser testigos como los discípulos de Emaús de lo que aquí hagamos, que es el Señor. Y creo que nos dice el Señor algo muy importante. Si permanecéis en mi amor, yo permaneceré junto a vosotros. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. El creyente que no permanece en Cristo es porque no permanece en el amor de Cristo. Oiga, yo amo a Cristo, amo a la buena señora María, pero amas al prójimo con el respeto, sin chismorreos ni cismas. Esto es lo que nos dice el Señor. Por eso nos dice que tenemos que amarle, y para permanecer en Él, como hemos escuchado, es amándole. Y para amarle es amar a ese Cristo que es el herido del camino de la vida, que como aquel buen samaritano que atendió a aquel malherido. Y amar a Cristo es, permanecer en Cristo es estar atento a una sociedad que mata a la gente con las guerras y a una sociedad que impide que la gente nazca con las leyes y las máquinas de matar gente. Y amar a Cristo es realmente estar con aquellos que tienen derecho a la vida y con aquellos que sufren en nuestro caminar. Creo que esto es importante y que no lo olvidemos. Y además lo dice el Señor: os he elegido yo. Y además dice, para que vayáis, le dice a los discípulos y a nosotros, y deis fruto. Y el fruto de un creyente, ¿cuál es? El amor. No los profetismos baratos, ni esto, ni el jugar a los dados a ver cuándo viene el milagro, el esto. No, no. Es distinto. Es el amor. Si no es así, estamos totalmente equivocados, sin duda. Y además nos dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Pero para pedir a Dios en nombre, como hacemos en la colecta de la misa, al principio de la primera oración, por Jesucristo, tenemos que creer en este Jesús y tenemos que dar testimonio de este Jesús. Porque no podemos pedir en nombre de Cristo a Dios nuestro Padre
si Cristo es es una fotocopia más de nuestro bautismo. Cuando Cristo debe ser una realidad de fe, iluminada, claro está, en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo. De bien.